golpe de Estado contra la ley de Dios. Y vamos a tener un tema sumamente interesante porque esta semana hemos estado estudiando el tema de la ley de Dios y hemos visto que no cabe la menor duda, la ley de Dios juega un papel importantísimo porque es una imagen de su santo carácter, ¿ok? Lo vimos en el estudio, que usted lo puede mirar durante la serie Fundamentos. Además de ser un reflejo de su carácter, nos muestra qué es el pecado, lo cual es lo contrario al amor, es egoísmo, y lo hemos estudiado también en temas anteriores. Y por supuesto, esta semana, aprovechando que estamos hablando acerca de la ley de Dios, hicimos un contraste con lo que es la ley de Moisés, la ley ceremonial o de las ordenanzas. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál ley fue abolida? Y de hecho, en el tema anterior, usted puede mirar la respuesta que dimos. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué hoy día no hay un respeto total a la ley de Dios? ¿Y acaso eso no significará un golpe de Estado contra el gobierno de Dios? Porque cuando hay un golpe de Estado, usualmente se atacan las leyes, se violan las leyes, las constituciones de los países, y cuanto más la ley de Dios, que representa la Constitución universal, que tiene como función mostrar el amor de Dios. Así que bienvenidos, ustedes ya conocen nuestro sistema. Con un simple clic yo me paso directamente a la mensajería y mando un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan, a Victoria Vega, a Samuel Benjamín, igual a todos los que están en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Y les pregunto cómo vamos hasta acá. Puedo confirmar si me estoy haciendo entender. Y luego con otro clic simplemente me paso directamente a la presentación. Presentación que está disponible en patreon.com/coronaestudio. Ahí usted puede descargar todos nuestros materiales, incluyendo semanas de conferencia, presentaciones, aplicaciones, imágenes, videos, todo disponible en patreon.com/coronaestudio. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Siempre iniciamos nuestro estudio pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de llegar al mundo a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tu evangelio puede ser abierto con total libertad. Por favor, bendice a todos los que están escuchando nuestra programación a través de la radio, a todos los que la están mirando a través de las redes sociales. Bendice a toda la audiencia, bendice a este tu siervo y permite, Señor, que tu evangelio nos pueda guiar en el entendimiento de tu palabra. Gracias por este sábado. Esperamos tu doble bendición por ser un día tan especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, golpe de Estado. Golpe de Estado, casi nada contra la ley de Dios. Ya saben que tengo múltiples pantallas, estoy mirando todo lo que sucede a mi alrededor y en cualquier momento puedo irme al chat y consultar con ustedes y mirar algún comentario y compartirlo. Así que bienvenidos. Quiero iniciar con nuestro texto base, que va a ser Mateo capítulo 5, verso 19. A este texto volveremos en cuestión de unos minutos. Dice allí palabra de Jesús. En su Biblia debería estar en rojo. Si usted tiene una Biblia con las letras de Jesús en rojo, debe estar en rojo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Cristo está hablando allí de la ley de Dios, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Óigame, miren lo interesante, porque Cristo aquí está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, nosotros sabemos que quebrantar la ley es sinónimo de pecado. Por eso Cristo dice, será llamado muy pequeño. ¿Por qué? Porque Cristo vino justamente a mostrar lo contrario, a mostrar una obediencia maravillosa a Dios. Pero además, Cristo no solo puntualmente dice que cualquiera que quebrante, sino
así enseñe también a los hombres. O sea, si una persona enseña que los mandamientos de Dios no son importantes y que no importa si usted los quebranta o no, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y noten que no basta solamente enseñarlos. Dice, cualquiera que los haga. Eso tiene que ver con práctica, practicarlos, con guardar la ley. No basta solo con enseñarlo, porque Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces el llamado es a practicar, a vivir una vida de obediencia y a enseñar en testimonio y en palabras lo que la Biblia enseña. Ahora bien, este es un texto interesante, pero yo quiero iniciar diciéndoles que querer enseñar que la ley de Dios ha sido cambiada, modificada, o quizás simplemente Dios en algún momento quiso realizar, como dicen algunos, algún cambio en sus santos mandamientos, no es consecuente con las enseñanzas de la Biblia. En absoluto está en armonía con lo que dice la Biblia. Nosotros ya hemos visto que la ley de Dios está totalmente ligada, y una palabra clave, íntimamente ligada con su carácter, que es el amor. Entonces, decir que la ley puede ser cambiada o anulada sería lo mismo que decir que Dios puede dejar de ser amor o simplemente anular ese carácter que es de antemano perpetuo o eterno. Fíjense cómo lo dice en 1 de Juan 4:8. Acá nos aclara qué es o cuál es el carácter de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Clarito. En un tema anterior, yo les dije que si usted le preguntaba a Dios, ok, Dios, tú eres amor, no es que tienes, tú eres, pero ¿qué es el amor? Yo le comenté que el apóstol Pablo decía que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que Dios define qué es el amor. No es usted, no es el sacerdote de la parroquia, no es el pastor de la iglesia, no. Quien define qué es el amor es Dios. Y a través de Pablo, Dios definió el amor diciendo que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ok? Por eso decimos que el amor y la ley de Dios están íntimamente ligados y que la ley de Dios es un reflejo de su santo carácter. Ahora bien, ¿será que Dios puede cambiar? ¿Será que Dios quizás en el paso de los siglos cambie su carácter, mude su carácter? Lo cual, por supuesto, significaría una mudanza en el reflejo que representa su ley. Bueno, la Escritura en Malaquías capítulo 3, verso 6, claramente, sin lugar a dudas, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos vivos, mis hermanos, porque por la misericordia de Dios, Dios no muda su carácter. Él es amor y su carácter no es pasajero, no es un sentimiento, es un principio del cual todos dependemos, y gracias al hecho de que Él no cambia, nosotros nos mantenemos vivos con todo y los pecadores que somos. De hecho, si usted revisa Malaquías capítulo 3, en los textos posteriores dice, y ustedes no han andado según mis leyes. O sea, es un llamado directamente, como Dios diciendo, si yo fuera otro, con lo malo que han sido, ya los hubiera consumido, pero yo soy amor y no cambio, por eso tengo misericordia de ustedes. Entonces, hablar de que la ley de Dios puede ser cambiada por parte de Dios o anulada, con todo respeto, voy a usar una palabra muy usada en Venezuela, es un disparate. Es algo que no tiene sentido
es algo que no tiene en absoluto ningún asidero bíblico. Y tenemos que tomar esto muy, pero muy en serio. Ahora bien, insisto con el tema de quizás nos hemos saltado algo y Dios haya hecho un cambio en su ley que representa su carácter, que representa el amor, que es un principio y no un sentimiento. Quizás, hermano Oliver, nos saltamos algo y Dios abolió su ley y por eso hoy día la mayoría de los cristianos creen en una ley abolida o cambiada. Vamos a revisarlo y así vamos a constatar si por casualidad nos hemos saltado algo y verdaderamente hay un cambio y no lo hemos notado. Y para eso yo voy a citar, por supuesto, las palabras de Cristo. Y voy a poner la lupa sobre un grupo de pasajes que siempre me ha encantado estudiar y que tienen muchas cosas que enseñarnos. Dice Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora bien, yo quiero decirles que si nosotros le ponemos la lupa bien puesta a este pasaje puede de alguna u otra forma mostrarnos la ley en toda su potencia, y eso incluye, por supuesto, toda la Escritura, porque los 10 mandamientos se extienden en toda la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, incluyendo, por supuesto, los 5 primeros libros de la Biblia, que representaba la Torá o las más de 600 leyes que tenían los judíos y que poseían los judíos. Pero el punto clave es que Cristo dice: yo no he venido para abrogar la ley. O sea, si ustedes creen que yo vine para eliminar la ley, cambiarla, abrogarla, o lo que dijeron los profetas, no, están equivocados. Yo no he venido para hacer eso, yo he venido para cumplir la ley. Y nosotros vimos algo muy interesante en el tema anterior. Nosotros vimos que Cristo vivió perfectamente una vida de obediencia. O sea que en Cristo no hubo pecado, no hubo jamartía, nunca erró al blanco, porque transgresión de la ley, que es pecado, en griego es jamartía, es apuntar al blanco con una flecha y errarla. Cristo siempre dio en el blanco, amén. Pero por otro lado, también notamos que la ley ceremonial o de ordenanzas apuntaba a la solución del pecado y se cumplió en la vida de Cristo. Por eso Cristo dice en Lucas 24, 44, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo claramente dice: yo no he venido para abrogar la ley, no la he venido a anular. O sea, yo no consigo nada que pueda sostener un cambio en la ley, en la Escritura. De hecho, yo busqué la palabra abrogar o abolir, que sería otra traducción, un sinónimo, y viene de la palabra griega katalud. De hecho, estoy usando el diccionario Strong, que busca la raíz del griego koiné, que es el griego antiguo, y es en el diccionario el numeral G2647. Y mire cómo define abolir: desatar, deshacer. Como se desarma una tienda, significa abrogar, dejar sin validez, anular o abolir. Anular, dejar sin validez. Desarmar una tienda. Usted tiene una tienda armada y de repente la desarma, y de repente yo llego y le pregunto: mire, ¿qué pasó con la tienda? Con la carpa. No, la desarmamos. Ya no hay, ya no existe. Desatamos todos sus nudos y eliminamos lo que había allí, ya no existe. Y Cristo, tomando el griego original, entonces nosotros podríamos decir: yo no he venido para deshacer, como se desarma una tienda, abrogar, dejar sin validez, anular, abolir o desatar a la ley de Dios, a los profetas. No, yo no he venido para hacer eso, al contrario, he venido para cumplir. No consigo nada donde Cristo diga lo contrario a lo enseñado en los evangelios. Ahora bien,
Pero Cristo no termina ahí su tema. Y aquí hay un error. No, está bien el texto, porque yo voy a continuar con el tema en un momento. Quiero comparar lo que dice Romanos capítulo 8 para que usted mire cómo en Cristo se cumplió perfectamente lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17, que Cristo venía a cumplir, a vivir una vida perfecta, sin tacha, en armonía con los 10 mandamientos. Quiero que lo note en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, déjeme explicarle un poquito. Para la ley de Dios, era imposible que un ser humano obedeciera en el estado en que nosotros estamos, que lamentablemente poseemos una naturaleza pecaminosa. Para la ley era imposible. O sea, si yo le digo a usted, entiéndame bien, hermano y hermana, hermano, usted debe obedecer la santa ley de Dios a través de su fuerza. No se puede. Bueno, se lo voy a decir de otra manera. Usted debe obedecer la ley de Dios a través de la ley de Dios que le va a dar fuerza. O sea, la ley de Dios misma le va a dotar a usted de fuerza. La ley de Dios no carece de ese poder. La ley de Dios carece de ese poder. La ley de Dios no puede ayudarle a usted a obedecer. Es como un espejo. Usted se mira en el espejo y la ley le dice, mira, tú eres un pecador. Le muestra cómo usted está. Pero si usted le dice al espejo, mira, pero arréglame, la ley le va a decir, lo lamento, no tengo ese poder. Tienes que ir al que tiene ese poder. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? En nuestra naturaleza ser obedecida. No se podía o no se puede. La ley no tiene el poder de dotar al ser humano de obediencia. Su función es mostrar el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles en la carne y ella no tiene esa capacidad. Pero Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Se lo voy a decir en español. Lo que Pablo está diciendo es que viene Cristo en semejanza de carne de pecado, ¿ok? En semejanza nuestra, con una naturaleza similar a la nuestra, y a causa del pecado, Cristo vive una vida perfecta y santa. ¿Cómo lo logró? Dependiendo de Dios. Y allí se cumple lo que dice Mateo 5:17. Yo he venido para cumplir la ley. ¿Por qué? Porque mis hermanos, ninguno ha podido hacerlo. Todos han fracasado en este intento. Todos han terminado haciendo lo malo, porque no hay uno bueno ni siquiera. Todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón yo he venido, por esa razón Dios me ha enviado en semejanza a ustedes, para yo condenar el pecado en la carne, para yo demostrar que sí se puede guardar la ley con el poder de Dios. Y aquí usted tiene Mateo 5:17 reflejado. Yo he venido para cumplir. Clarito lo está diciendo. Y luego en el verso 4 dice, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, al vivir Cristo una vida perfecta y santa, nos da su justicia, nos ofrece esa justicia que Él logró obtener a través de su victoria, nos las ofrece para nosotros andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que Cristo nos está invitando a vivir una vida santa, pura y perfecta, con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios y del Padre. Así como Él lo hizo. Porque cuando yo leo Mateo 5:17, lo que está diciendo Mateo 5:17 es que Cristo no pecó.
Es que Cristo llevó una vida santa y perfecta. Es que Cristo demostró que sí se puede a través de la ayuda de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no vine para eso. Yo vine a cumplir la ley, algo que ustedes no han podido, y a mostrarles que sí se puede. Qué hermoso, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que en ningún momento se consigue en la Escritura que Dios elimine la ley o haga un cambio en la ley. Al contrario, Cristo vino a demostrarnos que sí se puede a través del poder de Dios. De hecho, mire cómo lo dice el comentario bíblico adventista, Mateo 5:17. Al cumplir la ley, miren el comentario que hace los teólogos adventistas en cuanto a Mateo 5:17. Al cumplir la ley, Cristo tan solo le dio un sentido más amplio, dando a los hombres un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, a fin de que la misma ley se cumpliese en nosotros. O sea, si usted me pregunta, hermano Oliver, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Un total respeto a la ley de Dios y un reconocimiento de que la ley de Dios no va a ser abrogada o abolida. Al contrario, un llamado que hace Dios a través de Cristo de nosotros vivir consecuentemente conforme a la ley de Dios. Óigame, eso está clarito. Yo lo consigo claro. Yo no sé si ustedes lo miran claro, pero yo lo consigo muy claro. Muy claro. O sea, nadie había logrado la hazaña de vivir una vida perfecta en la tierra. Nadie lo había logrado. Sin pecar nunca. Y aparece Cristo, el carpintero de Nazaret. Aparece Cristo, un ser humano que en apariencia es similar a nosotros, y logra vivir una vida perfecta, mostrando que sí se puede a través del poder de Dios y del Espíritu Santo. O sea, Cristo no vino, más fácil hubiese sido para Cristo decir, mira, yo he venido a eliminar la ley, así yo les quito ese problema de encima. Y ustedes no tienen que andar con ese problema, que si guardé o no guardé el sábado, que si guardé o no guardé el mandamiento que dice no matarás. No, yo vengo a eliminar la ley y resolvemos el problema. Asunto resuelto. No, Cristo al contrario dice, no, yo no he venido a eso. Yo al contrario, yo vine a mostrarles cómo lograr el éxito, porque ninguno lo ha logrado, pero yo tengo la fórmula, y la fórmula es dependiendo de Dios. Entonces, gracias Saúl, gracias Snyder, gracias a todos los que están, Joseph en Costa Rica. En ese contexto, vuelvo a lo que está hablando Cristo. Y miren lo que dice Cristo en Mateo 5:18. Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ningún punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. Y estoy usando la Biblia Dios habla hoy. No coloqué allí la versión, debí haberlo hecho. Se me pasó al preparar el tema. Esta es la versión Dios habla hoy. O sea que es una versión católica. Yo les doy la seguridad, dice Cristo, que mientras haya cielo y tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma hasta que suceda lo que tenga que suceder. Y si usted se asoma, hay cielo y hay tierra. De hecho, en el original griego no dice así. Esa es una traducción muy débil. Con todo que use la traducción católica, que tiene una buena traducción, es muy débil. En el griego original no dice una jota, un punto ni una coma. Dice una iota y un cuernito. La iota es la letra más pequeña del alfabeto griego. Y el cuernito es un cuernito chiquitico que se utiliza en algunas ocasiones para algunas necesidades dentro del alfabeto griego. No se le va a quitar a la ley nada, nada en absoluto. Por eso usé esta versión, porque otras versiones dicen ni una jota ni una tilde, pero la más cercana es ni un punto ni una coma, que son las cosas más pequeñitas. No, Cristo dice no se le va a quitar.
Y es allí, en ese contexto, que él añade, Mateo 5:19, de manera que cualquiera, en ese contexto, yo he venido para cumplir, para darles ejemplo, para vivir una vida santa y consecuente con la voluntad de Dios, para reflejar su santo carácter, para demostrar que sí se puede, para ser el único ser humano sobre este planeta que vive una vida impecable, sin pecar nunca. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, miren el contexto, porque Cristo está hablando de un ejemplo. O sea, si yo le estoy dando un ejemplo de guardar la ley, de cumplirla, y viene alguien, eso es lo que le estoy traduciendo lo que dice en su contexto, y viene alguien enseñándoles que se puede quebrantar cualquiera de estos pequeños mandamientos, y además no solo les muestre que lo quebranta, sino que además lo enseñe y diga, no, usted puede quebrantar el sábado, usted puede tener ídolos, usted puede quebrantar cualquier parte de la ley. Dice Cristo, está en contra del ejemplo que yo les estoy dando, está en contra de lo que yo hice, está en contra de lo que yo dije, y por eso muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, noten que Cristo primero coloca el hecho de dar el ejemplo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo en el principio de su sermón. Él comenzó su sermón diciendo, yo he venido justamente para cumplir la ley, para darles ejemplo, para que ustedes entiendan que sí se puede. ¿Ok? Entonces luego Él culmina diciendo, mas cualquiera que los haga, o sea, que exactamente viva como yo. Por eso Pablo decía, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Imitad a Cristo, decía Pablo. Imiten a Jesús. Cualquiera que los haga, imita a Cristo. Y por supuesto, si lo hace, también lo enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Oye, puede ser más claro el sermón. Por eso yo les digo a mis hermanos, yo no consigo, mis hermanos católicos que están seguramente siguiendo el programa, porque sé que me siguen católicos y les mando un abrazo. Son mis hermanos, los apreciamos mucho, los queremos en Cristo Jesús. Sé que muchos hermanos evangélicos no se pierden el programa. Para que lo sepan, muchos de mis hermanos evangélicos están en sintonía. Mando un abrazo. No consigo nada en la Biblia que diga que Cristo vino a eliminar, abrogar, desatar, desarmar la ley de Dios. Al contrario, consigo siempre órdenes que dicen, imítenme a mí y yo he guardado la ley conforme a la voluntad de mi Padre. Por eso permanezco en su amor, así como ustedes pueden permanecer en mi amor, guardando mis mandamientos. Ahora bien, creo que vamos bien. Mando un abrazo grande a mis hermanos adventistas del séptimo día. Gracias por compartir el tema. Gracias a todos los que nos siguen. Dios les bendiga y nos pueda acompañar. Ahora bien, quiero decirles que investigando, ok, vamos a ver si se nos pasó algo. No consigo que Cristo en ningún momento elimine, abrogue o anule la ley. Al contrario, consigo que Cristo la magnifica. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Interesante. Eso es un punto que tiene que llamarnos la atención, sobre todo mis hermanos católicos y evangélicos y por supuesto adventistas. Cristo magnificó la ley de Dios. O sea, Cristo la puso en su lugar correcto. Cristo le vino a dar un sentido mucho más amplio de lo que se entendía para el momento. En vez de minimizarla y restarle importancia, Cristo la levantó en alto y la mostró con todo su poder y su esplendor, no solo a través de su testimonio, porque yo he venido a cumplir. Alguno de ustedes me acusa de pecado. Todos callaron. Isaías 53 dice, no hubo pecado ni mentira en su boca.
Un ejemplo perfecto. Pero además de eso, en sus sermones, consigo que Cristo magnifica el significado de la ley, le da el sentido correcto, la amplifica, así que nadie tiene la menor duda ahora de lo que es lo correcto y de lo que no es correcto. Y ahí mismo lo vamos a encontrar. En Mateo capítulo 5, Cristo continúa su sermón luego de decir: yo he venido a cumplir la ley, a darles ejemplo. Por esa razón, cualquiera que diga que se puede quebrantar y que la quebrante uno de estos pequeños o enseñe esto, pequeño será llamado porque no sigue mi ejemplo. Pero cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. Y entonces ahora Cristo magnifica la ley. Y quiero que noten que Cristo va a apuntar a los 10 mandamientos inicialmente. Mateo capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Y usted recordará que fue Dios quien habló la ley. Fue Dios delante del pueblo que presentó sus 10 mandamientos cuando el monte echaba fuego y humeaba. Sin intermediario, Dios presentó los 10 mandamientos. Por eso Cristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. En el original griego, no cometerás homicidio, o en el original hebreo también, no cometerás homicidio. Miren cómo magnifica la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Saben que los judíos de la época de Jesús agarraron este mandamiento y lo minimizaron? Ellos pensaban así: yo puedo tener odio, rabia, rencor contra mi hermano. Yo puedo en mi mente desearle lo peor, pero mientras yo no lo toque, mientras yo no lo mate, no soy culpable de juicio. Así pensaban. Y Cristo vino a colocar la ley en su lugar, no a minimizarla, sino a maximizarla, a magnificarla. Y dijo: pero yo os digo, alguien superior a los antiguos está aquí delante de ustedes, a los ancianos que les han trasladado las cosas como no son. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense cómo magnificó la ley. Cristo pudo haber dicho: no, vamos a hacer algo, no hay problema. Si usted le da un golpe todavía, no pasa nada. No, Cristo se los dijo clarito: cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Por qué? Porque el pecado comienza en la mente, mis hermanos, en el pensamiento. Fue en el corazón, símbolo bíblico, donde Lucifer quiso ser igual a Dios y luego accionó en favor de ese pensamiento inicuo y posteriormente lo repitió hasta que se convirtió en un hábito y finalmente tomó por completo su carácter. Y eso es el carácter, la suma de los hábitos, consecuencia de las acciones repetidas, consecuencia de la primera acción, consecuencia del primer pensamiento. Y Cristo magnifica la ley diciéndole a la gente: cuidado con lo que estás pensando. ¿Y cuánta gente yo consigo que siente odio, que siente rabia, que están peleados en la iglesia, que no se hablan, que no le habla a la esposa, que no le habla a los hijos, que están peleados con el vecino y creen que no pasa nada mientras no lo mate? Cristo dijo: cuidado con eso. Magnificó la ley hablando de los 10 mandamientos. O sea, tenemos pruebas contundentes que Cristo no vino a alterar la ley. Al contrario, le vino a dar un significado completo. Pero voy a continuar. Ahí está el verso 27. Pregunto, ¿también los 10 mandamientos dicen no cometerás adulterio? Claro que sí. Pero fíjense, Cristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. De hecho, Moisés hasta ofreció carta de divorcio y ya lo vamos a mirar. Esto es un mandamiento que hoy día se está pisoteando terriblemente, usando las redes, usando el internet, mirando pornografía, mirando lo que es indebido, mirando a la mujer del prójimo, mirando la mujer que no te pertenece. Cuidado con eso. Cristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Para el judío, cometer adulterio no era mirar a la mujer y codiciarla y desnudarla.
No, para él era entrar a lo que era el acto sexual como tal. Y Cristo lo sabía. Cristo sabía que ellos tenían ese pensamiento y ataca esa falta de ubicación que hay y maximiza y magnifica la ley y les dice en la cara, verso 28, pero yo os digo, alguien más grande está aquí, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, porque ellos decían, no, tú la puedes ver, si quieres desnúdala con la vista, ten todas las fantasías que tú quieras, mientras no la toques, no eres reo de pecado. Cristo dice, falso. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Magnificó la ley. Magnificó la ley. No la minimizó, no la anuló. Fácil hubiese sido que Cristo dijera, vamos a eliminar esos mandamientos para que ustedes no lleven esa carga. No, al contrario. Y, por supuesto, no olvide que Cristo comienza diciendo, yo he venido a cumplir la ley. O sea que si ustedes me preguntan si yo estoy siendo fiel, quiero decirles que por amor a mi Padre, por su poder, nunca he cometido pecado. Les doy un vivo ejemplo de obediencia. Y pregunto a mi gente, ¿se nota claro en el sermón que Cristo magnifica la ley? Que no hay sombra por ningún lado de que Cristo haya anulado los 10 mandamientos. En ningún lado, mis hermanos. Hermano católico, hermano evangélico, hermanos adventistas, no consigo nada que en algún punto de la Escritura diga que Dios, a través de la boca de Jesús, quien tenía toda la autoridad de hacerlo, haya destruido, desatado o eliminado la ley. Pero ahora quiero decirles que sí hubo una modificación. Y usted dirá, ¿cómo, hermano Oliver? O sea, un momentico. Anular, destruir, cambiar. Pero, ¿modificó Cristo la ley? Suena el redoble. Y quiero decirle que sí, hubo una modificación. Hubo una modificación. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Pero la modificación no toca los 10 mandamientos. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, los mandamientos, los 10, son un reflejo del carácter de Dios. No se pueden modificar. Eso significaría que Dios hiciera un cambio. Eso nunca va a ocurrir. Es un reflejo de su santo carácter. Pero Cristo sí nos enseña que hubo una modificación. ¿Dónde? En la otra ley. ¿Recuerdan que en el tema anterior les hablé que habían 2 leyes? Una fue puesta dentro del arca, los 10 mandamientos. Cristo no la anuló, no la cambió, no la tocó. Al contrario, vimos hace unos segundos que la magnificó. Citó, no matarás, que es parte de la ley. Citó, no adulterarás, que es parte de la ley. Y la magnificó. Pero ahora Cristo va a citar algunas partes de la ley que tenía que ver con ordenanzas, ceremonias, leyes civiles, leyes internas que estaban escritas en el libro de Moisés, y Cristo sí las modifica. Es así. Ahí sí la tocó. Ahí sí hubo una modificación, que era lo que estaba escrito en el libro de Moisés, mientras que la ley de Dios, escrita en tablas de piedra, no la tocó, al contrario, la magnificó y dio testimonio de vivir en santidad. Y ahora noten que es el mismo sermón. Verso 31. También fue dicho, noten lo interesante, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Yo pregunto, ¿eso estaba escrito en los 10 mandamientos? Yo hago una pregunta a mi público que está en sintonía. En los 10 mandamientos usted consigue, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dígame, ¿cuál mandamiento dice eso? Díganme ustedes. Lo dice, en los 10 mandamientos dice, Mateo 5:31, dele una carta de divorcio a la mujer cuando usted se divorcia. ¿Alguien me puede decir sí o no? Bueno, la primera persona que me lo dijo, aquí aparece, es Marisol Rocco.
Marisol, felicidades. Te has ganado, Marisol, te has ganado el tema de hoy por responder de primerita. Bueno, lo que me salió a mí en pantalla, ¿no? Yo solo puedo juzgar por la pantalla. Hermano, en ningún mandamiento dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele una carta de divorcio. Así que Marisol Rocco, Mari, toma nota. Déjenme mandar un mensaje a Mari, porque Marisol tiene que escribirnos, ¿ok? Marisol Rocco tiene que escribirnos y decirnos, hermano Oliver, yo soy Marisol Rocco y yo dije que no, que eso no sale en la ley de Dios. Y entonces yo me gané la presentación de hoy. Me escribe Marisol a través del +58 414 653 0012. Toma nota, +58 414 653 0012. Y entonces, Marisol, yo te voy a obsequiar la presentación de la tarde de hoy. Hermanos queridos, en ninguna parte la Escritura señala que en los 10 mandamientos se dijera, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea que aquí Cristo está hablando de la ley que estaba escrita en el libro de Moisés, que contenía ordenanzas, ceremonias, contenía estatutos civiles, estatutos que tenían que ver con el comportamiento, la alimentación del pueblo y un poco de cosas. Y ahora Cristo sí la va a modificar. Ahí sí vamos a notar una modificación interesante. Noten cómo la Biblia es muy clarita. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, Cristo le pone una cláusula importante a esa orden. ¿Por qué? Porque habían agarrado el matrimonio como fiesta y el divorcio hacían fiesta, se divorciaban, se casaban, se divorciaban. Se parece mucho a nuestros días. Que cualquiera que no le gusta ya a la esposa porque se puso viejita, o al esposo porque se puso viejito y lo abandona, bueno, divórciense y se vuelve y se casa con otra. Cristo dijo claramente, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Noten que hay una modificación donde alguien superior le coloca, inclusive no anula completamente esa parte de la ley, sino que la modifica para darle una estructura correcta, porque la estaban lamentablemente desbaratando. ¡Qué interesante! Mientras que los 10 mandamientos los magnifica. Increíble, ¿no? Mire lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Mateo 5:31. El divorcio no fue parte del plan original de Dios, sino que fue aprobado transitoriamente en la ley ¿de quién? De Moisés. Por eso dice la Escritura, Moisés les dijo que se les podía dar carta de divorcio. Por vuestra dureza de corazón, les dijo Cristo, ¿no? ¿Dónde estaba escrita esa ley? En la ley de Moisés, no en los 10 mandamientos. Y entonces, fue algo transitorio debido a la dureza del corazón de los hombres. Y eso aparece en Mateo 19, 7 al 8. Entonces, si ustedes notan, Cristo toca la ley de Moisés, también argumenta y dice, cuidado con también ustedes violentar estas enseñanzas, ¿ok? Pero los 10 mandamientos los magnifica y dice, yo he venido a dar ejemplo. Voy a poner otro ejemplo interesante. En Mateo capítulo 5, verso 38, en el mismo sermón, Cristo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo pregunto, ¿eso estaba en los 10 mandamientos? No. Aunque los 10 mandamientos claramente hablan de nuestro amor hacia Dios, vertical, y hacia el prójimo, horizontal, lógicamente no decía eso. Imagínense lo serio del asunto. Ojo por ojo y diente por diente. Y era algo duro, hermano. Algo que se ponía en acción si una persona, por algún arrebato, le quitaba un ojo a otra persona, le tenían que ir y sacar el ojo al que por arrebato le había hecho el daño.
Óigame, duro eso, algo duro. Imagínese si por algún error le quitaba la vida. Por eso habían ciudades de refugio, porque le podían quitar la vida a la persona. Y entonces noten cómo Cristo, esto está en la ley de Moisés. Usted no consigue ninguno de los 10 mandamientos que diga ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora quiero que noten cómo Cristo la modifica, y Cristo ahora añade: pero yo os digo, alguien mayor que los antiguos está aquí, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay un cambio clarito, o sea, Cristo está dando una ordenanza nueva. Ya no ojo por ojo, ya no diente por diente. No uses ese texto de excusa buscando en el pasado. No, porque yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Saben qué es interesante? Que en la Escritura usted no consigue que los 10 mandamientos Cristo diga: oye, ¿oíste que yo dije que el día del Señor era el sábado? Pues yo tengo un nuevo mandamiento, ahora es el domingo. Usted no va a conseguir un cambio así. Los 10 mandamientos no se tocan, mis hermanos. Pero la ley de Moisés sí fue modificada en muchos sentidos, y aquí les presento uno. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Oísteis que fue dicho? Ya no más. Ya no más. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla, vuélvele también la otra. Y me recuerda cuando a Cristo le dieron una bofetada y Cristo miró a la persona y le dijo: si no he hecho mal, ¿por qué me pegas? Recuerdo a Cristo clavado en la cruz mientras lo escarnecían, orando por sus enemigos. Dio testimonio inclusive de un cambio poderoso. Inclusive el mismo Señor vino a modificar muchas reglas que estaban escritas en el libro de Moisés. ¿Y qué decir de las ceremoniales y de las reglas de las ordenanzas que apuntaban a su sacrificio? El mismo Pablo dice: ya nuestra Pascua es Cristo, ya no hay que celebrar ninguna Pascua. Claramente, o sea, no toca en absoluto los 10 mandamientos, al contrario, los coloca en su lugar, los magnifica, mientras que la ley de Moisés, el Señor, presentándose como alguien superior, dice: mas yo os digo. Y le pregunto a mi gente, ¿hay alguna evidencia bíblica que respalde que Dios, a través de Cristo, hizo un cambio en su ley, en sus 10 mandamientos? No hay. No lo hay. En absoluto. Si usted quiere conseguir y va a conseguir algo, es que Cristo vino a dar ejemplo. Cristo dijo: yo vine a guardar la ley, a cumplirla, y dio ejemplo de hacerlo. Vivió una vida perfecta. Demanda de nosotros que sigamos su ejemplo. Ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis. Y además de demandar eso, dice: y cualquiera que quebrante uno de estos pequeños o enseñe que se pueden quebrantar será llamado pequeño en el cielo. Mas cualquiera que los haga siguiendo mi ejemplo y los enseñe será llamado grande. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora bien, pero hay un golpe de estado. No olvide que el tema de hoy nos habla de un golpe de estado. Y usted dirá: hermano Oliver, ok, está muy bien, pero conseguimos que hoy día hay un problema muy serio en cuanto a la ley de Dios, porque lamentablemente tanto en la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde hay más de 1.300 millones de seguidores y creyentes que son cristianos, y en las más de 34.000 denominaciones cristianas evangélicas, se enseña por un lado que la ley fue cambiada y por otro lado que la ley fue eliminada o abolida. Suena el redoble y tenemos un problema serio, porque eso es un golpe de estado. Eso es un golpe de estado. Un golpe de estado, por cierto, que la Biblia profetizó que iba a ocurrir.
Miren cómo es esto tan interesante. Lo profetizó en los días de Daniel. Atención, le estoy hablando del año 600 antes de Cristo. Y lo profetizó en los días de Pablo. Le estoy hablando entre el año 50 al año 80 después de Cristo. Lo profetizó en dos lugares. Que se levantaría un poder que le daría un golpe de estado a la ley. Y escúcheme bien, porque es un secreto gritado a voces, y que ese poder se levantaría de la propia iglesia. Por eso no debe sorprendernos que sea en la propia iglesia cristiana donde se promueve este golpe de estado. Voy a citar primeramente a Daniel, y mire cómo Daniel, en una visión donde vio una bestia que no la supo interpretar en cuanto a qué cosa era, porque antes dijo un león, un leopardo, un oso, habló de un león, de un oso, un leopardo, y de repente vio una bestia que no existe como tal, era algo mitológico, un dragón escarlata, una cosa rara, un dragón horrible que haría cosas terribles y por 1260 años controlaría y dominaría el mundo. Y en visión, Daniel habló sobre lo que este poder haría y lo identificó como un poder humano, pero lamentablemente dirigido por Satanás. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría. O sea, tenemos características interesantes. Blasfemias. Yo tuve un tema, de hecho en mi canal usted puede conseguir ese tema, donde explico qué significa cada texto que estoy leyendo acá. Y además mataría a los hijos de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos, que es un año, en los términos que usaba Daniel y proféticos. Tiempos son 2 años más, 1 más 2 son 3. Y medio tiempo, o sea, 1, 2 y medio tiempo son 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Que si usted lo multiplica por 30 nos da 1260. Y bíblicamente un día es igual a un año, hablando proféticamente, en un contexto profético. O sea que por 1260 años este poder hablaría palabras contra Dios, quebrantaría a los hijos de Dios y pensará, lo dice clarito, año 600 antes de Cristo, en cambiar los tiempos y la ley. De hecho, esa palabra pensar es la palabra hebrea sebar. Raíz primaria, tener en mente, procurar, esperar, pensar. Un esfuerzo premeditado. O sea, este poder haría lo posible, pensaría, haría un esfuerzo, tendría en mente, procuraría cambiar la ley de Dios. Lo increíble del caso es que Daniel no amplificó la información, pero por supuesto, con lo que dijo fue bastante, y tenemos temas enteros dedicados a esto en nuestro canal, usted los puede mirar, sobre Daniel capítulo 7. Pero Daniel, aunque no dijo, sí lo hizo Pablo, y Pablo identificó este poder con la iglesia cristiana. Y usted dirá, hermano Oliver, pero ¿cómo es posible que dentro de la propia iglesia cristiana se quiera modificar la ley de Dios? Hermano, si usted lo piensa, tiene sentido. Tiene sentido. Porque el golpe de estado tiene que ocurrir dentro del sistema, no tiene sentido que ocurra afuera. Tiene que ocurrir adentro, es un golpe de estado. Yo recuerdo cuando en Venezuela se dio el golpe de estado en los 1990 y simplemente los militares tomaron el poder y quisieron asesinar al presidente y de esta manera tomar el control a la fuerza, eliminar la Constitución y crear una dictadura. Y fue un golpe de estado acá en Venezuela por los propios líderes generales y por gente que tenía poder militar en Venezuela. O sea, tiene sentido que Pablo diga que va a ocurrir adentro. Y de hecho,
Pablo lo conecta con la palabra ilegal. En 2 Tesalonicenses capítulo número 2, versos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que venga antes la apostasía. Noten que está hablando de apostasía, tiene que ocurrir adentro. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Saben que esa expresión, el hombre de pecado, es jamartía? Es justamente como define 1 Juan capítulo 3 verso 4, que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Jamartía, el hombre que erra al blanco, el hombre que nunca da al blanco. Imagínense cómo lo llama Pablo a este sistema. O sea que está totalmente en contra de la ley de Dios. El hijo de perdición, de hecho, son títulos que también se le colocan a Judas Iscariote. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, es un sistema pecaminoso, pecador, porque esa es su bandera. Lógicamente tiene que ir contra de la ley. Ya Daniel dijo que pensará cambiar la ley. O sea, decir, mira, ustedes apuntan a este blanco. No. Nosotros vamos a cambiar el blanco. Pero un momentico. El blanco es el amor a Dios. No se preocupen. Apunten al blanco que nosotros le vamos a decir. Grave. Porque usted está apuntando no a imitar el carácter de Dios, sino imitar el cambio que este sistema quiere hacer, y que es un sistema que se sienta en la propia iglesia, se levanta desde la propia iglesia. Jamartía, el hombre jamartía, el hombre que nunca da en el blanco, pero que además lo quiere cambiar. Quiere cambiar el tiro al lugar donde usted tiene que apuntar. Él quiere cambiarlo para que usted de antemano al apuntar ya está errado. Imagínese, ya usted toma la lanza y va a apuntar y yo le digo, ya erraste, pero si no he tirado, pero estás apuntando a donde no es. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Que yo le diga, hermano, agarre la flecha y agarre el arco. Ok, apunte al blanco y usted apunta al blanco con la flecha. Y yo le digo, no ha tirado todavía. Y yo le digo, ya estás errado. Pero Oliver, no he tirado al blanco. Estás apuntando a donde no es. Pero es que ahí me dicen que apunte. Te engañaron. Porque intentará cambiar, pensará. Cuando él intenta cambiar la ley, él te está animando a apuntar a un blanco que no representa el carácter de Dios. Ese es el famoso hombre de pecado, jamartía, que por cierto, la Biblia también lo llama el anticristo, que significa alguien que toma el lugar de Cristo en griego. No que va contra, de una manera como usted quizá y yo lo hemos entendido, que va en contra. No, peor aún, toma el lugar de. Quiere ocupar el lugar de Dios, y tiene sentido. Si quiere cambiar la ley, solo Dios es el que tendría autoridad de hablar sobre este tema. Y Dios no lo hizo, pero este poder dice que Él puede. Y que Él piensa y pensó hacerlo, y de hecho lo ha hecho. ¿Saben qué? Pablo en su tema de 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 dice, y entonces él continúa con su punto, ¿no? Que viene el hombre jamartía, que cambia, el blanco nos pone uno nuevo, cambia el blanco, se sienta en la iglesia, se cree igual a Dios, ¿ok? El anticristo, y luego dice, y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo. Yo subrayé esa frase, aquel inicuo. Y ya le voy a explicar el porqué. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es muy serio, porque la Escritura dice que este poder estará vigente al momento que Cristo venga. Dios mismo se encargará de destruirlo.
Que el Señor nos libre, porque sin duda esto apunta a nuestro futuro. Y quiero ahora enfatizar aquel inicuo, porque ya vimos que es el hombre hamartía, el hombre de pecado. La palabra griega hamartía, que es errar al blanco, este es peor todavía, nos cambia el blanco y quiere engañarnos, y nosotros nada más tomando la flecha y apuntando ya estamos mal. Pero ahora lo llama el inicuo, aquel inicuo. ¿Saben qué significa inicuo? Viene de la palabra griega anomos, anomía. De hecho, nomos en griego es ley. Cuando usted le coloca la A antes, anomos, usted está diciendo sin ley, no sujeto a la ley, un impío, un malo, un transgresor de la ley, un inicuo. Imagínense el nombrecito que tiene el sistema. Hamartía, que erra al blanco y que es un ser sin ley. O sea, puede haber algo peor. Puede haber algo peor. Querido hermano, querida hermana, usted que está en sintonía, puede haber algo peor. Un sistema que se introduce falsamente en la iglesia cristiana. Quiere ocupar el puesto de Dios. Quiere ocupar el lugar de Dios. Por eso se le llama anticristo. Aparte de eso, le enseña a usted que el blanco es lo que él dice ser, engañándole. Y aparte de esto, es un ser sin ley, un impío, un malo, un transgresor de la ley. Puede haber algo peor. Increíble. Y yo tengo que serle muy sincero en esta tarde, con todo respeto, sobre todo mis hermanos católicos, apostólicos, romanos, que creo que son mis hermanos en Cristo, amén. Que creo que quieren ir al cielo como nosotros, igual que los hermanos evangélicos. No estoy hablando directamente de ellos, sino lamentándolo mucho del sistema que representa lo que es el sistema papal y todos estos sistemas que han querido cambiar la ley de Dios. Y tengo que ser muy sincero, si nosotros nos preguntamos como creyentes, religiosamente hablando, cristianos, ¿qué sistema cristiano, qué iglesia cristiana dice, se llena la boca de decir que ha cambiado la ley de Dios? Tenemos que ser sinceros. La Iglesia Católica Apostólica Romana, con respeto a todos los más de 1.300 millones de seguidores, que los queremos como hermanos, pero no estamos de acuerdo con lo que ha hecho este sistema, que ha sido ir en contra de la ley de Dios, darle un golpe de estado a la ley de Dios. Y es un deber nosotros tener que presentarlo y decirle a nuestra gente, a nuestros oyentes, cuidado mis hermanos, porque se está enseñando al pueblo que hay otro blanco que no es el carácter de Dios, y lamentablemente se está enseñando al pueblo a errar, a ofender a Dios, porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños o así enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos. No se le quitará ni una iota, ni una tilde, ni el cuernito. Y entonces aparece este sistema y viene, y de lo más tranquilo, coloca en el catecismo un cambio brutal en la ley de Dios. No superficial, brutal. De hecho, a mí no me pueden decir que yo no he leído el catecismo, porque aquí lo tengo, mire. Aquí tengo mi catecismo. Este es mi catecismo. ¿Y qué hace usted, hermano Oliver, con el catecismo? Porque es que, hermano, yo tengo que estar al día. Yo no puedo decir el catecismo dice y no tener el libro en la mano. Aquí yo tengo mi catecismo. Aquí, es más, aquí está la página. Mire, yo mismo hice esa foto. Yo mismo hice esa foto que aparece de este lado. Aquí está en la página 160 y algo. Aquí está. Yo mismo hice esa foto. Y esa foto yo mismo la subí para mostrárselas a ustedes. Aquí está. Aquí está, mire. Aquí está. Aquí está la foto. Yo mismo la hice. Y miren el cambio que tiene la ley de Dios acá. Es tan descarado. Es tan descarado, y lo digo con todo respeto y humildad, porque yo sé que mis hermanos católicos, muchos son sinceros.
como en todas las denominaciones hay gente santa y buena. Pero esto es un cambio descarado. Mira, aquí está el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y aquí ellos dicen, eso es correcto. Esto es lo que dicen los 10 mandamientos bíblicos. Esto es el cambio que hizo la Iglesia Católica y así fue como quedó. Estos 3 últimos que están acá. Entonces, aquí está el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Ellos dicen, eso es correcto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Aquí está, ellos lo ponen aquí. Pero luego el segundo mandamiento que ordena no tener ídolos, ellos lo eliminan completamente. ¿Y por qué será? Yo le pregunto a mis hermanos católicos, cuando usted entra a una iglesia católica, hay muchos ídolos, imágenes con relación a veneración y adoración. ¿Por qué será que eliminaron el segundo mandamiento? Aquí ya no está. Este vacío que usted consigue en el catecismo indica que eliminaron este mandamiento. Completico lo eliminaron. Luego usted consigue en la Biblia el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos aquí lo mantienen. Por lo tanto, tenemos de 3, 2 nada más. Nos está faltando 1. Y por último, aquí aparece, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, que de hecho es el mandamiento más largo que posee la Escritura. Bueno, ellos no lo eliminan, sino que lo cambian. Recuerda el texto de Daniel, que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ellos lo cambian y entonces colocan, santificarás las fiestas. ¿Cuáles? Bueno, ya se acerca la Semana Santa, que es una de sus grandes fiestas. Se acerca el Jueves Santo, se acerca el Viernes Santo, se acerca el Sábado Santo, se acerca el Domingo de Gloria, se acerca el día que ponen las cenizas en la frente. Ya se acercan todas esas fiestas, más el calendario que ellos tienen, lleno y plagado de santos, donde se le rinde culto a la chinita, al santo fulano, a mengano. Santificarás todas las fiestas que nosotros decimos. Y la Biblia profetizaba que iba a ser un poder cristiano el que iba a hacer ese cambio. Qué casualidad que este poder que hizo el cambio representa a la iglesia con mayor cantidad de feligreses en el mundo, cristianamente hablando, con más de 1.350 millones de feligreses. Y hacen el cambio y lo presentan de frente. Aquí está mi catecismo, aquí está. Y usted dirá, hermano Oliver, y ellos reconocen que han hecho ese cambio. Bueno, voy a compartir. Por ejemplo, esto yo lo voy a magnificar en la próxima temporada. Vamos a tener una semana. La primera semana va a ser sobre el sábado, porque es el tema que nos toca. Y vamos a hacer una pausa aquí y continuaremos allá. ¿Por qué cambió la iglesia el día del Señor sábado a domingo? Esto es un texto católico. Miren la cita, no es una cita adventista. Ellos mismos se están preguntando en un libro católico por qué cambió la iglesia del día del Señor sábado al domingo. La iglesia, usando el poder de atar y desatar que Cristo le confirió al Papa. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo le confirió al Papa el poder de atar y desatar? Aparte de los cordones, eso sí se lo puede atar y desatar. Pero la ley de Dios, por amor al Señor, hermanos. Al contrario, cualquiera que enseña a quebrantar estos mandamientos o los quebrante, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Aquí de frente dicen que el Papa, teniendo ese poder, cambió, mire cómo lo dice, cambió el día del Señor del sábado al domingo. Increíble. Increíble. O sea, no solamente aparece en sus libros donde dan la catequesis, sino que ellos lo explican. No, el Papa lo hizo. Noten que no dice, yo quiero que noten esto, hermano, porque esto es clave. No dice Cristo lo hizo y nosotros en obediencia, porque ¿saben qué? Vamos a encontrar en cuestión de un minuto que los hermanos evangélicos dicen que fue Jesús el que lo cambió. Increíble.
Aquí la Iglesia Católica no anda con cuentos. Fue el Papa. Por eso yo les he llamado la atención y les he dicho que el sacerdote que anda haciendo debates infructuosos pierde el tiempo tratando de explicar quién cambió el sábado al domingo. Mándenle este video de mi parte. Hermano querido, por favor. Fue el Papa quien cambió de sábado a domingo. Deja de estar tú buscando textos, que fue que Pablo se reunió, que fue que los discípulos. No, mi hermano, esos son argumentos protestantes. Usa lo que dice el catecismo y usa lo que dicen los libros católicos. Pero toma en cuenta que hay una profecía que les apunta con todos los dedos diciendo que se levantaría un poder que justamente le daría un golpe de estado al gobierno de Dios pensando en cambiar los tiempos y la ley. Poder al cual Pablo llamó el inicuo, ánomos, sin ley, y lo llamó hombre de pecado, hamartía, que es errar al blanco. Y entonces, aquí claramente ellos dicen, nosotros lo cambiamos porque el Papa tiene el poder, y aparece en el catecismo. Y yo estoy siendo sincero, estoy siendo sincero con toda nuestra audiencia. Pero miren una cosa más. Esta es la enciclopedia católica, hablando de los 10 mandamientos. Por otro lado, la Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, les llama la atención ese apellido que el sábado no tiene, que también el Papa Francisco usa mucho, el sábado judío, así como con desprecio. El sábado no es judío. Adán y Eva no eran judíos y en Génesis 2, 1 al 3 ya el sábado está presente. Por otro lado, la Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío o séptimo día de la semana al primer día, hizo que el tercer mandamiento se aplicara al domingo como el día que se debe santificar como día del Señor. El tercer mandamiento de ellos, que es santificarás las fiestas, se aplica, clarito lo dice, miren cómo lo dicen sin tabúes. No, cuando nosotros decimos santificarás las fiestas, anote eso en la catequesis, estamos mandando a aplicar esto al domingo como el día que se debe santificar como día del Señor. ¿Y quién es el Papa para santificar días? ¿Acaso se cree Dios? Bueno, la profecía dice, y usted recordará que la profecía decía que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Solo un ser que se crea igual a Dios puede tener la audacia y yo no sé cómo llamarla, el abuso de querer cambiar la ley de Dios. Y déjeme decirle que ellos también reconocen que el Papa es igual a Dios. Vuelvo y cito otra fuente católica, Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca, tomo 6, página 26. Atención, estas fuentes son católicas. Estoy citando el Catecismo Católico, estoy citando fuentes católicas, estoy citando enciclopedias católicas y ahora cito otra fuente católica. El Papa es como si fuese Dios en la tierra. Con razón cambió la ley. Porque si él cree que es Dios, bueno, entonces si él cree que es Dios, tiene autoridad para cambiar la ley y para ponerla como él quiera. Solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores. Hermano Oliver, eso se aplica a Francisco también. El Papa que está allá en el Vaticano, que ha estado enfermo últimamente, él recibe todos estos honores. Rey de reyes, señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino del reino celestial. O sea que Francisco hasta puede ordenar que se hagan cosas en el cielo. Por eso él puede santificar a los santos, por eso él puede santificar los días, por eso él puede decir que este santo pasa
a los altares porque tiene esa autoridad. El Papa tiene tan grande autoridad, dice Lucius Ferraris, y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Claro, con razón, ahora sí entendemos que él abolió el segundo mandamiento que ordena no tener ídolos, porque él tiene el poder, él es Dios, el omnipotente le dio ese poder, y entonces él eliminó el segundo mandamiento y además él modificó y cambió el cuarto mandamiento y dijo que ahora santifiquemos las fiestas, y santificar las fiestas apuntan directamente, según la Enciclopedia Católica, a guardar el domingo. Ahora entendemos por qué hay un cambio desde el propio seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque hay una orden a sus feligreses de guardar el domingo como día del Señor, porque la iglesia, que tiene más de 1.350 de millones de feligreses, creen en esto. Ahora lo entendemos. Lo triste del asunto es que en el año 600 antes de Cristo ya Daniel lo había visto, y ya Daniel había dicho: cuidado, porque se levantará un poder. No supo interpretar para decir que era dentro, pero que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero Pablo, que teológicamente era letal, no tenía misericordia, Pablo dijo: cuidado, porque ese es el hombre de pecado que se levantará en el templo de Dios, se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios, y que se le llama el inicuo, el hombre sin ley, el hamartía. O sea, conectó perfectamente toda la profecía. Y hoy día la historia lo que hace es contar el resto. Increíble, mis hermanos. Y yo le pregunto a mi gente, porque ya estoy cerrando el tema y hasta aquí cómo vamos. Déjeme tomar un poquito de agua para poderme refrescar, hermano. ¿Usted cree que no es fácil leer esas citas y mirar que la Iglesia Católica Apostólica Romana crea, si usted no lo sabía, que el Papa es igual a Dios y que por eso el Papa cambió la ley, que no fue Cristo? Eso no es cualquier cosa. Déjeme tomar un poquito de agua para refrescarme. Increíble, increíble. Pero quiero terminar diciéndole brevemente cuál es la posición de los protestantes. ¿Cuál es la posición de los protestantes? Porque ya vimos que la posición de la Iglesia Católica en relación al golpe de Estado a la ley es que ellos dicen: nosotros hicimos el cambio. Mira, pero por ahí hay un sacerdote que dice que no, que fue Jesús, que fueron los discípulos, que fueron los apóstoles. No le hagan caso. Nosotros como Iglesia Católica hicimos el cambio. No le hagan caso a ese señor que se está inventando cuentos. Que simplemente reconozca que la iglesia hizo el cambio. Pero ¿y qué de mis hermanos protestantes? Las más de 34,000 denominaciones evangélicas, pentecostales, Luz del Mundo, Pare de Sufrir, y cualquier cantidad, bautista, metodista, luterana. Mira, ahí entra mucha gente, la Roca Eterna, la Roca... Póngale el nombre que usted quiera, Solo Jesús, todo, ahí entran muchas iglesias. Miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. ¿Por qué algunos protestantes creen que la ley de Dios ha sido abolida? Porque ¿saben qué enseñan ellos? Que la ley de Dios fue abolida. Increíble. O sea, es peor aún. O sea, la Iglesia Católica dice: nosotros eliminamos el segundo y cambiamos el cuarto. Punto y final, no hay nada más que discutir. Pero nuestros hermanos evangélicos que heredaron el cambio de sábado a domingo, como no hayan cómo explicar ese cambio, porque el problema de nuestros hermanos evangélicos pentecostales, Luz del Mundo, no es con la ley de Dios,
es con el sábado. Pero como no hayan cómo explicar, entonces ellos dicen, no, Dios abolió la ley. Se van a un extremo que es... Y entonces usted va al culto de ellos, porque yo he ido, y de repente el pastor predica sobre el adulterio y dice, adulterar es malo. Y usted va otro domingo y dicen, matar es malo. Y usted va otro domingo y de repente predican que la codicia es mala. Pero cuando usted lo agarra afuera y le dice, pastor, ¿y por qué no predica sobre el sábado? Porque la ley fue abolida. O sea, todos los otros 9 mandamientos siguen vigentes, pero si usted le toca el sábado, la ley fue abolida. Miren lo que respondió la inteligencia artificial. Algunos protestantes creen que la ley de Dios ha sido abolida porque interpretan que el sacrificio de Jesús en la cruz cumplió con todas las exigencias de la ley y estableció una nueva relación entre Dios y la humanidad basada en la gracia y la fe en lugar de la observancia legalista. En pocas palabras, que como Cristo murió por mí, yo puedo pecar ahora todo lo que yo quiera porque yo estoy bajo la gracia. Y dicen, ¡qué locura, mis hermanos! ¡Qué locura! Es como que tú vayas y robes a tu vecino, te lleva la policía preso y entonces al otro día va tu papá, paga la fianza, te deja en libertad y tú digas, hoy aprendí algo nuevo. ¿Y qué aprendiste, Oliver? Bueno, aprendí que mi papá cada vez que me metan preso va a pagar la fianza. ¿Y qué vas a hacer? Me imagino que por agradecimiento no vas a robar más. Ahora es que voy a robar porque tengo a alguien que paga. Por amor al Señor, ¿qué clase de manera es esa de nosotros razonar? Da vergüenza solamente pensarlo. Miren lo que dice Romanos 6. Este es un texto que para muchos es santo y seña. Una vez yo estaba estudiando con un hermano evangélico y me dice, hermano Oliver, usted tanto que habla de la ley y no ha leído Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Ay, ya no tengo que guardar la ley, hermano Oliver. Eso era para Israel. Eso quedó abolido. Y yo le dije, ¿y por qué no lees el verso que viene? ¿Por qué solo te gusta hasta el 14? Donde no estás bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Por qué no lees el 15? Y tomó la Biblia y dijo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Te felicito, tú mismo te respondiste. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Pablo lo que está diciendo es entonces, vamos a andar pecando porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Al contrario, agradecidos a Cristo por su gracia, debemos vivir una vida santa, de obediencia. El hombre quedó así. Bueno, está bien. Hermano, quiero contarle brevemente, para terminar, ya he terminado. Quiero contarle brevemente una anécdota que tuve, para cerrar solo con una cita que le voy a dedicar a mis hermanos protestantes, y es una cita católica, porque no tienen excusa. No usen la Biblia como una excusa para decir que Cristo abolió la ley. Eso da vergüenza. Da vergüenza. Iban 2 jóvenes donde tenemos el estudio de la radio. Uno es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormón. El otro católico y frecuentaba de vez en cuando alguna que otra iglesia evangélica, pero de tendencia católica. Y entonces ellos oían mi programa y ellos trabajaban en una empresa que daba televisión e internet. Y por supuesto en la radio teníamos contratado el servicio, pero ellos escuchaban mi programa y un día me fueron a conocer y me dijeron, ¿usted es el hermano Oliver? Sí. Oye, hermano, nosotros vemos y escuchamos sus programas. Son tremendos.
una bendición, aprendemos muchísimo, pero tenemos algo contra usted que no nos gusta. Y yo le dije, bueno, nadie es perfecto. ¿Y qué será? Dice que usted habla de la ley y dice que nosotros tenemos que guardar la ley. Hermano Oliver, eso está abolido, decía el mormón. Y por el otro lado decía el católico, bueno, sí, nosotros ya no tenemos que guardar ninguna ley y menos de guardar el sábado. O sea, no tenemos que guardar la ley ni el sábado. La ley quedó abolida. Como yo lo estaba conociendo, no insistí, sino que lo saludé y dije, bueno, hermano, poco a poco uno va aprendiendo en el camino. Un día llegaron a la radio y yo había eliminado el servicio. El servicio que ellos prestaban, yo había inclusive, aunque estaba delante de la oficina de la radio, estaba el lugar donde ellos tenían sus conexiones, yo hasta mandé a quitar el cable. No teníamos ya el servicio de ellos. Y ellos llegaron a saludarme y vinieron con lo mismo. Hermano, nos encanta su programa, pero cuando usted habla de la ley, ahí no sirve. Y yo me hice el tonto y le dije a uno que se llama Yanis, que era el católico. Digo, Yanis, ven acá que necesito pedirte un favor. Estaba el otro con él, el mormón. Era una dupla interesante, un mormón con un católico medio enraizado con evangélico. Yanis, necesito un favor. Me dice, dígame, hermano Oliver, con mucho gusto se lo hacemos, porque esos sí son muy buena gente. Gente buena, hermano. En toda denominación, Dios tiene gente buena que ama el evangelio. Y le dije, Yanis, necesito que me conectes al sistema de la empresa que ustedes venden. Pero yo no he pagado y no pienso pagar. Pero necesito que me conectes. Y él me veía con una cara así como asombrado. Hermano Oliver, ¿estás seguro? Y yo le decía, claro, Yanis, necesito que me hagas ese favor. Eso es entre tú y yo. Nadie lo va a saber. Bueno, lo va a saber tu compañero que estaba con él, el mormón. Pero eso queda entre los tres. Hazme ese favor. Conéctame al sistema que ustedes venden sin que nadie lo sepa. No voy a pagar, pero conéctame. Y el muchacho, que es un muchacho católico, creyente, buena gente, lógicamente la conciencia le estaba echando chispas y me dice, con dolor me dice, oiga, hermano Oliver, no puedo hacerlo. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, hermano, porque eso es robar. Y le digo, pero bueno, chico, tú no me has dicho que la ley fue abolida. Y le dice el mormón, yo te dije que te iba a agarrar. Yo te dije que te iba a agarrar. Hermanos queridos, hay que ser sinceros. Ya no podemos seguir como tontos, siguiendo como ovejas al matadero a pastores que están enseñando cosas que no tienen sentido, que la escritura no soporta, enseñando fábulas y cuentos de camino. El mormón se lo dijo claro, yo sabía que te iba a agarrar. Tú con que la ley está abolida, ninguna ley abolida, le dijo. El problema tuyo es el sábado, le dijo al católico. Y por supuesto el evangélico, él también temblaba, porque inclusive los mormones en domingo se reúnen. Le tengo esta cita para terminar a mis hermanos evangélicos. ¿Por qué ustedes guardan el domingo en vez del sábado? Quítense de la mente que fueron los discípulos, que fue Cristo, que fue Pablo, que fue... No. La Iglesia Católica les va a explicar el por qué lo hacen. Y esto es un texto católico. Esto es un texto de fuente católica. La Biblia, que los protestantes profesan obedecer exclusivamente, aquí yo lo tengo, que usted va a las iglesias evangélicas, pentecostales, luz del mundo. No, nosotros la Biblia. Para nosotros la Biblia es lo primero. No da ninguna autorización para reemplazar el séptimo día como el primer día de la semana. ¿Amén? Yo le digo amén ahí a mis hermanos católicos, porque están claritos. La Biblia, vuelvo y repito,
que los protestantes profesan obedecer exclusivamente, no da ninguna autorización para reemplazar el séptimo día con el primer día de la semana. ¿A base de cuál autoridad entonces han hecho este reemplazo? Pregunta un católico. Y él mismo les va a responder: no fueron profetas, no fueron discípulos, ni Cristo quien dijo: yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Claramente, a base de la autoridad de la misma Iglesia Católica que ellos abandonaron y cuyas tradiciones condenan. Así es. De hecho, yo he tenido encuentros donde hay católicos y evangélicos, y una de las formas sencillas de ponerlos a debatir entre ellos es cuando yo le digo: mira, tú como católico no guardas el sábado y no tienes autoridad en absoluto de llamarle la atención al evangélico. Y le digo al evangélico: tú como evangélico no guardas el sábado y no tienes autoridad para decirle al católico que por qué adora o venera imágenes, porque tú también quebrantas la ley. Clarito se los dicen en la cara. No hay, no existe. Yo les prometí que les iba a dar esta cita, ahí se las pongo. No existe, no existe. Ustedes lo hacen porque la misma Iglesia Católica ha dado esa autoridad. Iglesia que ustedes abandonaron y que ustedes condenan sus tradiciones. ¿Qué le parece el tema? Una bomba atómica es la Biblia cuando se abre y se pone delante de las personas. Por eso el lema en el programa, un abrazo a mi hermano Juan Isea, es: la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar para terminar el tema de hoy. Querido Padre, gracias por tu palabra. No hay rastro en toda la Biblia de un cambio a los 10 mandamientos. Al contrario, Cristo magnificó tu santa ley, la cumplió y dio testimonio para que nosotros sigamos su ejemplo. Pero aún peor, Señor, el llamado que nos haces, donde profetizaron los profetas que vendría un cambio audaz contra tu ley. Gracias, Señor, por amonestarnos y advertirnos. Hoy día somos testigos de este golpe de Estado, pero aún así levantamos nuestra voz en contra. No estamos de acuerdo. Tu ley es eterna, manifestación de tu santo amor, y queremos que nos des tu poder para poderla obedecer. Ayuda a mis hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos para que puedan entender este tema. Abre sus ojos y ayúdanos a nosotros a dar ejemplo, Señor. No solo predicándola, sino también haciéndola. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Qué alegría poder compartir esta primera etapa de fundamentos con ustedes. ¿Se dan cuenta que es interesante la doctrina? No es solamente estudiar doctrina, es también mirar el cumplimiento profético. Cómo todo se cumple, cómo Dios tiene sus fundamentos, cómo protege su palabra, cómo Dios advierte, cómo nos da ejemplo. Alabamos el nombre de Dios, glorificamos su santo nombre y agradecemos a todos por habernos acompañado en esta tarde. Y como siempre lo decimos, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho y de gratis. Nos vemos muy pronto. ¿Sabías que la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que por el poder que Dios le confirió, cambió los 10 mandamientos? Por otro lado, ¿sabías que en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas se enseña que la ley de Dios fue abolida? Pero, ¿qué dice la Biblia? Fundamentos presenta Golpe de Estado contra la ley de Dios. En línea con Oliver Coronado.
este sábado 9 de marzo de 2024, a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.